Muy buenas con todos. En este capítulo vamos a tratar sobre el diseño del circuito eléctrico residencial. Listo. Diseño de un circuito según las necesidades del hogar. Para entender sobre el diseño de un circuito en el hogar, es necesario comprender que existen ciertos parámetros que se deben de cumplir para tener una mayor seguridad al momento de diseñar estos circuitos. Por ende, se deben de cumplir con las siguientes simbologías que se denotan en esta tablita, en este recuadro, disculpe. Cuando se trata de una línea entrecurvada con una flecha, es una tubería que va por el tumbado o por la pared. Cuando vemos esta misma línea, pero entrecortada, es una tubería que va por el piso. Cuando vemos un círculo con dos líneas verticales en el centro, es un toma corriente de 120 voltios. Cuando vemos el mismo círculo, sin embargo, ahora son tres líneas verticales, es un toma corriente de 240 voltios. Cuando es un círculo con una X en medio en el círculo, es un punto de luz de 220 voltios, de 120 voltios, disculpe. Mientras que si vemos un rectángulo con una diagonal, es un panel de distribución. En una vivienda existen distintos tipos de circuitos eléctricos de los cuales se tienen que implementar dentro de él. En esta vivienda debe de contar con un circuito de alumbrado, con un circuito de tomacorrientes para 120 voltios, de un circuito de tomacorrientes especiales de 120 voltios y un circuito de tomacorrientes de 240 voltios. Para este primer caso vamos a hablar sobre el circuito eléctrico alumbrado. En un circuito para alumbrado de una vivienda puede albergar hasta 7 u 8 focos de 7 watts. Si son focos ahorradores, su número puede aumentar hasta los 12 o 13. La instalación para este tipo de conexiones se debe llevar a cabo con un cable calibre número 12 AWG. También es recomendable que para este tipo de circuitos se utilice un disyuntor, en este caso es un breque, de un polo de 20 amperios de capacidad que previene con anterioridad del panel de distribución. Se puede observar en este caso cómo aquí tenemos o sea, las conexiones que vienen provenientes del panel de distribución. Bajan al breque, del breque vienen a el switch que enciende los focos. Listo. A continuación, observaremos cómo es el diseño eléctrico alumbrado dentro de una vivienda. Es un ejemplo. Para este diseño consta de 5 puntos para focos, en este caso, que serían para el alumbrado. Uno sería en el dormitorio, el otro estaría en el otro dormitorio, otro estaría en el baño y dos estarían, digamos, como que en la sala y en la cocina. Es recomendable que cuando estén estos focos se trace una línea de color azul con una flecha que dirija hacia una S. Esta S significa que es el switch. Este switch debe estar conectado como que a las entradas de ciertas habitaciones. En este caso, aquí hay un switch conectado a la entrada, instalado en la entrada que se desea instalar en la entrada de la habitación del dormitorio. Acá hay otro switch que se desea instalar en el dormitorio, en el otro dormitorio y acá en el baño. Listo. En este diseño se observa, ya, ya. Una vez que se hayan dibujado estos puntos de luz, que son los focos, si se dan cuenta, son estos un punto de luz, dos, tres, cuatro, cinco puntos de luz que se trazaron, es necesario cerrar el circuito. Para ello, se... podemos observar que aquí está el panel de distribución que se encuentra en la cocina. Del panel de distribución sale un cable de color verde que va a un foco. Ese cable verde sigue al otro foco y continúa el otro foco y así sucesivamente hasta el dormitorio y luego el dormitorio se cierra el circuito. O sea, es decir, esta conexión viene desde el foco que está más cercano al panel de distribución hasta el foco que está más lejano del panel de distribución. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos de tomacorrientes.
Estos tomacorrientes son los que se instalan para poder conectar ciertos dispositivos, como por ejemplo, se podría decir ventiladores, cargadores para los celulares, etcétera. Un circuito para tomacorrientes simples con cargas de 150 watts de una vivienda pueden albergar hasta 5 a 6 tomas. La instalación se debe llevar a cabo con un cable calibre 12 AWG. Y por seguridad, los artefactos a utilizar, los tomacorrientes tienen que estar polarizados. Y asimismo que con el circuito de alumbrado, se recomienda que por cada circuito eléctrico de tomacorriente, es decir, por cada tomacorriente, se utilice un disyuntor, es decir, un breaker de un polo de 20 amperios de capacidad, que proviene anteriormente del panel de distribución. Aquí podemos observar otro ejemplo de una vivienda en la cual se han colocado ciertos puntos de tomacorrientes. En este caso, la tomacorriente nota como es de 120 voltios, como se indicó en la simbología, un círculo con dos líneas en el medio, verticales. Todas estas tomacorrientes van dirigidas solamente a un break, y ese break va a estar en el panel de distribución. Si se dan cuenta, hay muchos puntos de conexión de tomacorriente, dado que dentro de una casa lo que más abunda son los puntos de tomacorriente. Aquí tenemos uno, dos, tres en la cocina sala, uno en el baño. En el dormitorio tenemos tres, dado que se puede conectar, en este caso, lámparas, televisores, ventiladores, si es necesario utilizar estos puntos de toma corrientes. Y al igual que el anterior caso del alumbrado, del panel de distribución se tendrá que cerrar el circuito de toma corriente. Por ende, del panel de distribución saldrá una línea entrecortada que irá hacia el toma corriente y luego hacia cada toma corriente pasando cada uno por uno hasta llegar al toma corriente más lejano del punto del panel de distribución. Todas estas líneas se tienen que unir y crear un lazo cerrado para que el circuito se pueda cerrar, para que se pueda entender que el circuito se cierra. Listo. Ahora se hablará sobre el circuito de toma corrientes especiales de 120 voltios. En este caso, estos circuitos trabajan al mismo voltaje que que los anteriores circuitos de toma corrientes de 120. Sin embargo, la diferencia de estos circuitos es que ya no se va a utilizar solamente un breque para alimentar todos los circuitos de toma corrientes. No. Ahora la diferencia es que para cada circuito de toma corriente de 120 voltios se necesitará un breque. Es decir, por ejemplo, estos tomacorrientes se utilizan más para alimentar, en este caso, como se puede observar en la foto, en la imagen, duchas eléctricas, refrigeradores. Cada ducha eléctrica, cada refrigerador tendrá su propio tomacorriente de 120 voltios, que irá conectado a la caja de distribución, que irá conectado, disculpen, a un breaker, que en este caso puede variar de 20 a 30 hasta 40 amperios, y este irá al panel de distribución. Podemos ver que los puntos especiales de 120 se caracterizan por tener un solo disyuntor en el panel, como lo comenté, y no tener derivaciones. Las derivaciones que quieren dar a entender que son, como en el ejemplo anterior de los tomacorrientes, como de un solo breaker, de un solo disyuntor, salían para distintas tomas de tomacorriente. Aquí no se puede hacer eso porque no tiene derivaciones, ya que están diseñados para equipos convencionales en zonas residenciales que tienen un alto consumo de corriente. Nunca olvidar eso. Utilizar estos tomacorrientes cuando vamos a tratar con aparatos que trabajan a 120 voltios, sin embargo, con un alto consumo de corriente. Por ejemplo, refrigeradoras, lavadoras, duchas eléctricas, cocinas eléctricas, etcétera. A continuación vemos un diseño de tomacorrientes especiales de 120 voltios. Se observa la misma casa, un dormitorio, otro dormitorio, el baño y la cocina. Sin embargo, a diferencia del anterior diseño de tomacorrientes, se dan cuenta que todos van del panel de distribución. Es decir, el break está aquí y de un break sale
para el baño. Que en este caso, ¿qué le podemos estar aquí? Aquí, en esta toma aquí, puede estar vamos a una ducha eléctrica. Si se dan cuenta, tiene la misma simbología, un círculo con dos líneas verticales. Luego, de otro breque que está en la caja de distribución, en el panel de distribución, sale para el baño mismo que puede estar alimentando algún electrodoméstico especial que trabaje con alta potencia, consuma harta corriente. Acá puede estar un dormitorio que puede estar para alimentar un aire acondicionado y acá puede estar para otro aire acondicionado. Sin embargo, aquí se debería colocar más toma corrientes especiales, dado que en las cocinas tenemos refrigeradoras, sí, refrigeradoras, o sea, son elementos especiales que consumen demasiada corriente. Ya. Cabe recalcar que se utilizan este tipo de tomacorrientes especiales para alimentar equipos de alto consumo eléctrico, como duchas eléctricas, etcétera. Esto tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de solamente conectar un breaker para cada elemento? ¿Por qué? Porque al conectar, por ejemplo, si se tiene en este caso la ducha eléctrica, tenemos dos baños. En esta de aquí tenemos una ducha eléctrica, acá te pongamos que tengamos otro baño, tenemos otra ducha eléctrica. Para alimentarlos vienen los dos del mismo breaker. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si salta el disyuntor? Se van a apagar los dos elementos, porque ambos están conectados, vienen provenientes desde el mismo breaker. O si eso no se necesita en el hogar. O sea, si se salta uno, tiene que estar sirviendo el otro. O sea, no tiene que por qué dejar de funcionar el otro. Es por eso la finalidad de que se coloca un breaker para cada elemento. Ahora sí, circuitos para tomacorrientes de 240 voltios. Los puntos de 240 voltios se caracterizan por tener un disyuntor de dos polos al panel y no tener derivaciones. Este caso aplica a cocinas eléctricas, secadoras, aires acondicionados, etc. El disyuntor es de dos polos. Su capacidad depende de la demanda de corriente que posee la carga en particular, pudiendo variar entre los 20, 30 hasta 40 amperios. ¿Por qué se necesita de dos polos? Ahora se necesita dos polos dado que como son elementos que funcionan a 240 voltios, es necesario tener un polo de 120 y otro polo de 120 para así, al sumar los dos polos, tener una salida de 240 voltios. Y obviamente el tercero que va a tierra. Es por eso que se necesita dos polos. Para el diseño podemos observar la misma residencia con dos dormitorios, un baño y una cocina. Sin embargo, en la simbología del tomacorriente se puede observar que tiene una, un diseño diferente a los anteriores vistos de los tomacorrientes. Ahora tiene tres líneas. Esto nos indica que es de 440 voltios. Y tiene la misma lógica que tenía el diseño anterior de 120 de tomas especiales, dado que como solo se tiene un breaker de dos polos para cada elemento, este saldrá del panel de distribución. Aquí saldrá uno en esta línea segmentada de color azul, que es este. Aquí podemos notar que puede ser un aire acondicionado por la posición que se encuentra en la pared, la cama. Mm, Esta es otra línea segmentada que está en el baño. Digamos que en el baño está el patio, podemos tener la lavadora, la secadora. Esta acá va para la cocina, aquí podemos tener algo de alto consumo el energético. Y este acá va a otro dormitorio que iría para el otro aire acondicionado de esa habitación. Cálculo de los elementos necesarios para los componentes del circuito. Ya vimos que elementos y parámetros se debe asignar al diseño de un circuito eléctrico residencial. Ya se observó qué elementos, cuáles son los parámetros, el diseño. Ahora es momento de calcular cuánto consume cada circuito dentro de la vivienda, con la finalidad de poder encontrar el disyuntor apropiado para cada circuito de la vivienda. Para el diseño de una instalación eléctrica, se debe tener a mano las potencias que consume cada elemento.
que se va a conectar a la red del hogar. Esto con el propósito de poder tener un aproximado de las potencias que puedan obtener al final. Esto es simplemente con la finalidad de encontrar un valor aproximado al valor real. Mm, ya. En las cargas domésticas podemos tener diferentes aparatos como la refrigeradora, lavadora, bomba de agua, computadora, triturador, motor de garaje y ducha eléctrica. Estos elementos son elementos especiales de una potencia de 120 voltios, es decir, se necesita solamente un breaker para estos elementos. Y también tenemos otros elementos que son cocina eléctrica, secadora y aires acondicionados que trabajan a una potencia de 200, a un valor de voltaje de 240 voltios. Sin embargo, se puede observar que la potencia que tienen estos elementos de 240 voltios son mayores que las potencias de 120 voltios. Es decir, aquí tenemos que la cocina eléctrica consume 600 watts, 6000 watts, a diferencia de la refrigeradora que consume 600. Sin embargo, cabe recalcar que la ducha eléctrica tiene un valor de 14.000 watts, es decir, consume mucho más de lo que consumen los aparatos que están a 240 voltios, en este caso, cocina eléctrica, secadoras o aires acondicionados. Listo. Para el cálculo de la potencia de aires acondicionados, necesitamos primero transformar las unidades que vienen de estos dispositivos a watts o kilowatts. Para esto se necesita utilizar el factor de conversión de BTU por hora a watt. Es decir, 1000 watts equivalen a 3413 BTU. Con esta fórmula podemos convertir las unidades de los aires acondicionados que estén en BTU a watt, con la finalidad de obtener los valores de potencia que tienen estos elementos. Cabe recalcar sobre los aires acondicionados que no siempre se tiene que partir de una suposición. Es decir, no siempre se tiene con los aires acondicionados no se tiene que partir de que consumen cierta potencia, dado que ahora en la actualidad existen aires acondicionados que poseen una tecnología que se llama inverter. Esta tecnología hace que consuma mucho menos potencia de lo que consumen los anteriores aires acondicionados. Por eso es apropiado hablar con el dueño de la casa que se quiere hacer los planos y que nos y que nos diga si poseen estos tipos de aires acondicionados, así como otros elementos, porque hay lavadoras que consumen mucha menos potencia que ahora, y con la potencia que vamos a suponer, vamos a tener un valor distinto. Por eso es necesario y fundamental hablar con la persona encargada de la casa que se desea diseñar. Listo. Ahora sí, ¿cómo calculamos esta carga doméstica, la demanda de la carga doméstica? Para hacerlo de una manera con orden, hay que hacerlo con estos cinco pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es sumar la potencia consumida del alumbrado y tomacorrientes normales. ¿Cómo obtenemos la potencia de los circuitos alumbrados y la potencia de los tomacorrientes normales a 120 voltios? Fácil. Los puntos de luz, que en este caso son los circuitos alumbrados, los números de puntos los multiplicamos por 100 watts. Y para el circuito de toma corriente de 120 voltios, el número de tomas que hay en la residencia lo multiplicamos por 150 watts. Listo. Y ahora sí, tenemos la potencia del alumbrado y las tomacorrientes normales. Ahora sigamos con el otro paso. ¿Cuál es? Obtener la potencia de cada punto especial, incluyendo la de los tomacorrientes especiales de 120 voltios y la tomacorriente de 240 voltios. De la misma manera que se obtuvo en la forma de tomacorrientes. Sin embargo, se hace individualmente. Ahora, el tercer paso es sumar las potencias totales encontradas en los literales 1 y 2, es decir, sumamos las potencias de los alumbrados, sumamos la potencia de los tomacorrientes normales, sumamos la potencia de los tomacorrientes especiales de 120 voltios y sumamos la potencia de los tomacorrientes de 240 voltios.
y ese valor de potencia será llamado como potencia instalada. Cabe recalcar que antes de seguir con el desarrollo del cálculo, tenemos que darnos cuenta de un factor, y este es el siguiente. Si la cifra es mayor a 10.000 watts, se emplea la siguiente ecuación. La potencia diversificada es igual a 10.000 más el 35% de qué cosa, de 3 cuartos de la potencia instalada, es decir, de la potencia que se obtuvo en el literal 3. Si la cifra no es mayor a 10.000 watts, se emplea la siguiente ecuación. Potencia diversificada es igual a la potencia instalada, que en este caso es la potencia que se obtuvo en el literal 3, dividido para 4, más el 35% de qué cosa, de los 3 cuartos de la potencia instalada. Listo. Con la potencia diversificada obtenida en el literal número 4, se calcula la corriente del disyuntor, que depende de los siguientes casos. Y aclarando que el factor de potencia que se va a utilizar es el 0,92, dado que eso es lo que nos exige la empresa eléctrica. Para calcular la corriente nominal del disyuntor, hay que aclarar que si es un voltaje de 120 voltios, utilizamos la corriente nominal, es igual a la potencia diversificada dividido para 0,92, que es el factor de potencia, por el voltaje, que es 120. Sin embargo, si el voltaje es 240 voltios, lo único que varía es que en vez de 120 voltios se coloca 240 voltios, es decir, la potencia diversificada dividido para el factor de potencia, que es 0,92, por 240 voltios. Ahí tenemos la corriente nominal. Sin embargo, lo que se requiere es la corriente del disyuntor, o sea, la corriente del break. Para ello, simplemente multiplicamos por 1,25 la corriente que obtuvimos anteriormente y obtenemos la corriente del disyuntor. Obtenida la corriente del disyuntor, es necesario aumentarle un 25%, dado que estamos trabajando con una suposición máxima, es decir, con una corriente máxima. Y para evitar fallos a futuros de una sobrecarga, es necesario aumentarle un 25% para tener una diferencia de un porcentaje de error al momento de obtener la corriente. También el cable que se utiliza particularmente es el cable calibre número 12 AWG. Sin embargo, es necesario hablarlo o consultarlo para saber si se necesita otro tipo de cable especial. Estos cables normalmente se suelen usar el cables para tomas de luz. ¿Listo? La ubicación. El plano eléctrico residencial consta de una serie de partes. Una de ellas refiere a la ubicación geográfica del inmueble. Tal ubicación puede ser graficada utilizando herramientas de diseño, ya sean AutoCAD o también se pueden utilizar herramientas de localización web, ya sean Google Maps. Esta tiene la finalidad de poder realizar, es de permitir que cualquier otra persona capacitada sea capaz de entender el plano eléctrico. A continuación vemos un ejemplo de la ubicación. Para este ejemplo, asume que se está realizando el diseño eléctrico para una edificación ubicada en la calle principal de Sauce 6. Podemos ver que para AutoCAD tenemos que la ubicación se encuentra en el cantón Guayaquil. Parroquia, como se encuentra el Sauce, está aquí. Sector, Sauce 6. Solar Manzana, Manzana 420, Villa 5. ¿En qué calles? Isidro Ayora Cueva y Gabriel Rodríguez Garcés. Y podemos observar que esto es lo que nos queda del AutoCAD. Para Google Maps, realizamos las mismas ubicaciones, con el mismo cantón, parroquia, sector, solar de manzana y calles y las calles. Sin embargo, obtenemos otra distinta gráfica que obtuvimos con AutoCAD. Partes de una planilla de circuitos de panel de distribución. Existen diferentes tipos, en este caso son el nombre del circuito que se haya definido con número o nombre clave para recordar, ejemplo, circuito 1, alumbrado piso 1, etc. El conductor es el número del cable que se va a usar. Esto se identifica una vez obtenida la corriente del disyuntor
y con una tabla de conductores y capacidades eléctricas. Ejemplo, calibre número 12, número AWG. El voltaje se selecciona de acuerdo a si es para tomas de 120 o 220 voltios. Ejemplo, 120 voltios. La fase se selecciona a cuál de las dos fases se va a utilizar el tablero principal. Ejemplo, fase A. Amperaje. Se pone la corriente en el disyuntor de dicho circuito. Ejemplo, 20 amperios. Es decir, se coloca la corriente del disyuntor. Los polos. Se pone un polo para tomas de 120 y dos polos para tomas de 220 voltios. Ejemplo, dos polos. Esto es para circuitos de aires acondicionados o lavadoras, etc. Servicios. Se detalla qué elementos se piensan alimentar en este circuito. Ejemplo, cuarto uno, cuarto 2, cocina, baños, etc. El panel. En panel se pone el nombre del panel, el tipo de alimentador, el ducto, es decir, la medida de la tubería, las características y la ubicación del lugar. Planilla de circuitos del panel de distribución. Una vez obtenida todos los cálculos de la potencia total como la potencia diversificada, el cálculo de la corriente nominal y la corriente del disyuntor se procede a llenar la siguiente tabla con los datos obtenidos. Aquí podemos observar las distintas partes de la planilla que se mencionó anteriormente, como el nombre, conductor, voltaje, fase, amperaje, polos, ducto y potencia instalada. El nombre de la obra, el alimentador, el ducto, el panel, el nombre, el alimentador, el ducto, las características y la ubicación. Todo lo que se mencionó anteriormente. Listo. Normas para la construcción de un circuito eléctrico. Las normas que dictan el documento NATSIM de nuestro país sobre normas de acometidas, cuartos de transformadores y sistemas de medición para el suministro de electricidad, estas normas son aplicadas a todos los elementos y dispositivos que permitan una conducción eléctrica, transformación de voltaje, montaje de transformadores, ya sea trifásico o monofásico, tanto a nivel nacional como industrial, comercial y entre otros servicios. Dato adicional sobre las normas NATSIM. Estas normas tienen como objetivo la instalación y el diseño de acometidas de servicio público, tanto como para construcciones de medidores individuales, como tableros de medidores, cuartos de transformación, puesta de transformadores, dando el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Profesional de la Ingeniería, ya que todo trabajo técnico privativo de un ingeniero eléctrico deberá llevar obligatoriamente la firma de la responsabilidad del ingeniero eléctrico activo y en servicio de sus derechos certificados por el CENESID. Otro dato adicional sobre las normas de NATSIM es que estas normas, y entre otras muchas más, se encuentran detalladas en NATSIM, que se puede descargar fácilmente de Internet. Estar al tanto de estas normas es indispensable, ya que evitará infringir leyes y recibir sanciones, tanto al ingeniero como que firma una instalación como parte del usuario de la vivienda. Un buen diseño eléctrico se lleva a cabo siempre con la comunicación entre los dueños de la vivienda, el ingeniero a cargo y los técnicos que ejecutan la instalación, dando como resultado un trabajo que no solo es eficiente, sino que también cumple al 100% con las normas del NATSIM. A continuación se responden ciertas preguntas que son comunes al momento de diseñar al momento de diseñar al momento de diseñar. Como por ejemplo, ¿qué se necesita si una carga excede los 15 kilowatts? Se solicita por parte del consumidor tipo residencial, comercial o industrial cuya carga conectada sea mayor a 15 kilowatts. Estos serán atendidos una vez ya se haya realizado el diseño y la instalación interior bajo la firma de la responsabilidad de un ingeniero eléctrico en ejercicio de sus derechos. El distribuidor solicitará un proyecto eléctrico y solo se suministrará servicio definitivo a inmuebles o predios con la utilización de la Municipalidad de Guayaquil. ¿Puede el distribuidor eléctrico realizar las inspecciones a los usuarios? El distribuidor tiene todo el derecho a realizar las inspecciones a los acometidos, tableros, instalaciones de los transformadores y en caso de haber disconformidades o anomalías con las instalaciones aprobadas, el distribuidor tiene la potestad de negar o suspender el servicio eléctrico hasta que se corrijan dichas anomalías. ¿Cuál es el radio de una zona de servicio? Es el área circular con un radio de 200 metros a partir de un
o varios transformadores que se presenten en las zonas de distribución. Todas estas preguntas comunes son preguntas que se realizan en el NATSIM. A continuación tenemos otros tipos de preguntas que se puede realizar conexiones o empalmes en el conductor de la cometida. La respuesta es que no se permite ninguna clase de empalme o conexión a la comitiva. La acción de esta lleva a cabo de estas instalaciones serán consideradas como infracciones que serán sancionadas según dicta el contrato del suministro de servicios eléctricos. Otra pregunta común es que dicen es que ¿a qué altura se debe instalar el medidor? Y la respuesta es que debe ser una altura apropiada, debe estar entre 1,80 y 2 metros con respecto al piso. Y también se debe protegerlo contra la lluvia, evitándolo para evitar la corrosión o un daño de los medidores. A continuación se va a explicar una instalación de una instalación eléctrica residencial, pero con una maqueta. Para este caso se utilizó una maqueta eh, random con la finalidad de poder entender mejor cómo son las conexiones para ya sea para los puntos de para los puntos especiales de 120, para los puntos de 200, bueno, en este caso no va a ser 240, pero puede ser para los de 120, para lo de los focos, para lo de para todo. Listo. Como se puede observar, dentro de los orificios de la maqueta se colocarán las cajas eléctricas rectangulares, así como también las cajas eléctricas octogonales que servirán, estas son para las boquillas. Una vez culminadas se realizarán los ductos para las conexiones eléctricas. Se puede ver cómo se conectan, se realizan estos ductos para que entre estos ductos se van a realizar las conexiones. Listo. A continuación realizaremos las conexiones dentro de los tubos de PVC. Estos son los tubos de PVC. Por el tubo se pasarán tres cables, rojo, negro y blanco, que irán al tomacorriente. Es recomendable enrollar los cables y colocarlos un poco de cinta aislante, esto con la finalidad de poder meter el cable en la tubería y evitar que estos se queden atascados en el camino. Este es con la finalidad de esta maqueta. Esto último que se recomendó solamente es para ciertos tipos de maquetas, como en este de aquí, que se utilizaron tubos de PVC, para evitar que se choquen aquí en las esquinas y evitar que el cable no pueda seguir su camino. Listo. Una vez llevamos el otro extremo del cable al otro toma corriente, se puede retirar la cinta de aislante y desenrollar el cable a nuestra conveniencia. Esto también se lo realizarán a la otra punta del cable que está en la otra caja eléctrica rectangular. Aquí se desenrolló, acá también se desenrolló. Luego se introducirá un cable que irá de la caja eléctrica rectangular superior 1 hacia la caja eléctrica rectangular inferior 2. Se introducirá dos cables en la caja de superior 1, uno rojo y otro negro, hacia la caja superior 2. Aquí se puede observar cómo se ingresa aquí en esta caja superior el cable rojo y otro negro. Y acá salen del otro lado, en este lado salen acá el cable rojo y el cable negro. En la caja superior 2, o sea, acá, el cable negro se lo subirá y el rojo se lo bajará. Se lo irá por la parte de arriba y el rojo se irá por la parte de abajo. Dentro de la caja eléctrica octagonal irá el cable negro que salió de la caja superior 2. Es decir, el cable negro que salió de la caja superior 2 de acá irá a la caja eléctrica octogonal, a la que está la parte de arriba. Adicional se añadirá un cable rojo a la caja octogonal que pasará por el tubo PVC y pasarán por la caja superior 2 hacia abajo el toma corriente. Es decir, de la caja octogonal se introducirá un cable rojo que irá por la caja rectangular 2 superior, que es la de acá. Listo. Se añadirán tres cables, rojo, negro y blanco, a la caja superior 1. Por estos cables se transmitirá la energía a la residencia. Una vez dentro de la caja superior 1, recordar enrollar los cables de acuerdo a su color, rojo rojo, negro negro, blanco blanco. Una vez enrollados los cables, colocarle cinta aislante en cada punta con la finalidad de evitar riesgos eléctricos. Y se puede observar cómo se realizó como que un tipo de empalme hasta momentáneo para evitar que exista un riesgo eléctrico. El cable rojo, cable blanco y cable negro.
en la caja superior uno, que en este caso es la de acá. Luego se colocan los cables dentro de la caja rectangular superior uno con mucho cuidado. Finalizado esto, se puede tapar las cajas rectangulares uno y superior uno y 2. O sea, las cajas que estaban acá. Caja rectangular uno, caja rectangular superior 2. Listo. Los dos cables rojos que salieron de la caja rectangular 2, superior 2, irán al interruptor donde se conectará según corresponda. Culminado, lo atornillamos al interruptor a la caja rectangular superior 3. En este caso, la caja superior 3. Ya. Ahora si queremos con los tomacorrientes, que en este caso son las cajas rectangulares inferiores uno y 2. Es decir, que no se puede observar, acá hay una caja para tomacorrientes, aquí está el interruptor, que es el de acá, se lo pueden ver, que bajaron de la caja superior 2, bajan para el interruptor. Se puede observar, bajan al interruptor. Listo. Las cajas rectangulares inferiores 1 y 2. Para conectar los tomacorrientes hay que tener en cuenta la siguiente consideración. Que el negro va a ser la fase, el rojo va a ser el neutro y el blanco va a ser la tierra. Conectados los tomacorrientes los sellamos al igual que se hizo con las cajas rectangulares 1 y 2. Ahí se ve cómo se selló la caja. Ahora iremos a conectar la caja ortogonal, que es donde se colocará el foco. Una vez se conecta, se atornilla a la base para sellar. Como se puede observar, se conecta el- la fase y el neutro, se conecta el foco. Finalmente conectaremos los cables que se dejaron para energizar el hogar con un disyuntor. Se lo conectará de la siguiente manera. Este es el disyuntor, que es el breaker. La fase entrará por este lado y saldrá por el otro, mientras que otro cable irá del neutro. Listo. Por último, realizamos la prueba del encendido del foco o conectando alguna carga al toma corriente. Se puede observar cómo el foco enciende. Muchas gracias. Ahora sí, quizás ahorita parezca algo confuso. Sin embargo, el día de que se realice la práctica, se realice la clase presencial, se van a realizar unas conexiones similares que van a simular cómo hacer unas conexiones eléctricas residenciales. Y todo esto quedará demasiado claro. Así que muchas gracias por poder ver la clase. Que tengan un buen día. Muchas gracias.